Ujú. Ahí está. Ujú. Perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren de maravilla, que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayamos tenido oportunidad para reflexionar y dar continuidad a estos temas relacionados con pues una de las preocupaciones más importantes en Samuel Ramos, que es el sentimiento de inferioridad, ¿no? Entonces, vamos a decir que lo que estuvimos platicando el viernes, que fue nuestro primer acercamiento al pensamiento de este profesor y filósofo mexicano, que pues, incluso fue director de la facultad, llama el sentimiento de inferioridad y como decíamos, pues lo hace inspirado en la filosofía principalmente europea y en el psicoanálisis, ¿no? Específicamente en el psicoanálisis de Alfred Adler. Entonces, cuando hace el psicoanálisis del mexicano Samuel Ramos, como ustedes lo comentaron muy bien al final, en unas cuantas páginas, hay que tomar en cuenta que, bueno, pues él está pensando en realidad en el mexicano de 1934, es decir, en el mexicano del México post-revolucionario, y que en aquel momento se encuentra pues lo que se llama en el cardenismo. Es muy interesante pensarlo desde, digamos, el momento político que está viviendo el país. Bueno, aún así, eso no excluye que nosotros podamos llevar, de hecho, de eso se trata, llevar el análisis a nuestros días y aquí juntos, pues, discutir o, en el buen sentido, ¿no? Del término, discutir, dialogar, sobre si, sobre sí y en qué sentido tienen vigencia hoy en día el pensamiento de Samuel Ramos. Ujú. Bueno, entonces, yo creo que a alguien se le prendió el micro por ahí. Bueno, eso pasa. Recuerden que pueden quitarme la voz cuando ustedes quieran, ¿eh? O sea, pueden comenzar a hablar o si quieren levantar la mano, como quieran. No hay ningún problema. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer un psicoanálisis. ¿Y qué quiere decir incluso etimológicamente psicoanálisis? Pues un análisis del alma del mexicano. Y entonces, cuando se adentra Samuel Ramos al alma del mexicano, lo que se encuentra es que es tripartita, precisamente como en Platón y precisamente como en Freud. Ajá. O sea, en Freud el alma, la psique, está compuesta por el yo, el ello y el super yo, ¿no? Por ejemplo. Eh, en el caso de este Platón, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que incluso el alma se corresponde con la división del Estado, ¿no? Hay una parte intelectual, otra que es apetitiva, otra que es volitiva, etcétera. Pero el chiste es que Samuel Ramos dice, pues resulta que el alma del mexicano no es una sola. Vamos a decir que no hay un alma mexicana, ¿no? Homogénea, idéntica, etcétera, sino que hay tipos de formas de ser mexicano, vamos a decirlo así. A mí me gusta más ponerlo en estos otros términos, que el ser mexicano se expresa en Samuel Ramos, por lo menos, de tres maneras distintas. A una que ocupa el lugar más ínfimo, que forman parte, dice, y estoy citando, a Samuel Ramos forman parte de una fauna social, es decir, que son más como animales, es el pelado. Y el término, dices, queda perfecto porque pues es como decimos, me voy a comer un plátano. Ah, sí, primero tienes que pelarlo, ¿no? Entonces es poner al descubierto algo. Entonces eso que se pone al descubierto es el ser. Entonces el pelado anda con el ser
al descubierto. Me duele un montón mi cuello. ¿Sí? Anda con el ser al descubierto, así. Entonces, ¿qué quiere decir que el pelado ande con el ser al descubierto? Si quiere decir algo, lo dice. Si quiere hacer algo, lo hace. No tiene ningún tipo de precaución, no tiene ningún tipo de prudencia, no tiene ningún tipo de escozor en hacer lo que su, principalmente su cuerpo, y en el caso del pelado, pues su supuesta hombría, su supuesta virilidad, le dicte que haga. Ajá. A diferencia del pelado, solo estoy recapitulando para concatenarlo con lo que vamos a platicar hoy, que es muy interesante. Digamos como otro etos, ¿no? Que damos carácter, otro etos del mexicano, pues es el mexicano de la ciudad. Ahora es interesante porque esto no quiere decir que el mexicano de la ciudad no tenga nada del pelado. También. Si el pelado lo llevamos todos. Sí, ¿no? O sea, todos llevamos al pelado. La prueba o el argumento de este Samuel Ramos es que, pues llega un momento de furia, un momento de ira, de coraje, y lo que sale es el pelado, ¿no? Ujú. Bueno, el chiste es que entonces otro carácter mexicano es el mexicano de la ciudad. No sé, a ver, Alexia, Alexia, ¿cuál sería para ti la principal característica del mexicano de la ciudad? Así muy, muy, muy breve, ¿cuál sería para ti? ¿Qué caracteriza al mexicano citadino, según Ramos? Si hay veces que no pueden prender el micrófono, yo lo entiendo perfectamente o está dañado, entonces pueden escribir su participación por el chat y no pasa absolutamente nada. Ujú. A lo mejor eso está pasando con Alexia. A ver quién de manera voluntaria dice, yo creo que la característica Yo principal del creo, mexicano citadino. A ver, ah, échale, yo échale, creo que sería el échale. individualismo. Muy bien, sí, sí, sí. Yo creo que es ese. Están de acuerdo, ¿no? También Jacqueline, Paola, Andrea Contreras. Sí, yo creo que es ese. Dafne, a ver, Paola puso la envidia. Ahí hay que seguir también los mensajes. Sí, igual la lectura y también acá en los comentarios y también lo que yo pienso, la desconfianza, pero la desconfianza irracional, o sea, sin un sentido. Ok. Precisamente es lo que comentó Alexia, ¿no? La desconfianza y ahora, pues vamos a decir que entonces no, probablemente no es una, sino son esas dos, ¿no? La desconfianza y la individualidad. ¿Creen que hay alguna tercera que se nos pudiera escapar por ahí? Es que, bueno, yo estoy pensando en esto de que el mexicano de citadino vive en una especie de inmediatez. Samuel Ramos dice que vive sin plan alguno. ¿Qué opinan sobre eso? Que dice, bueno, todo está bien pues, mientras no tenga que pensar por mí mismo, ¿no? A ver, sí, tú misma, Dafne. Bueno, también iba a decir que irreflexivo. Sí, 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 es eso, ¿no? Es irreflexivo, es decir, pues hace las cosas porque sí. Y precisamente cuando alguien actúa irreflexivamente, pues sus acciones no están siendo sometidas a ningún criterio, es decir, a ningún plan, pues. Oye, si hacemos esto, bueno, pues hagámoslo. Eh, yo tampoco me voy a dar golpes de santo, como se dice. Este, he pasado bastante bien por esa etapa
en la que, pero ahora que pues uno, pues precisamente ya pasó por esa etapa, lo reconoce bastante bien y se da cuenta de lo lamentable que puede ser escuchar a jóvenes y que uno le diga al otro, oye, pues, ¿qué hacemos hoy? Pues no sé, no tengo nada que hacer. Ajá. Estoy casi seguro que si le hicimos a un campesino, a un joven campesino, oye, no vamos a escuchar de sus labios, es que no tengo nada que hacer. Ajá. Esas cosas no se escuchan ahí, de verdad no se escuchan. Ajá. Yo creo que sí jamás, exacto. Quienes han tenido contacto con la gente en el pueblo, en el campo, insisto, en las rancherías, pues es que no tengo nada que hacer, no, nada. Eso es como, sí es cierto, digamos ahí, el razonamiento de Ramos respecto a la desconfianza, la individualidad y vivir sin plan alguno, ¿no? Así, pues, bueno, pues hagámoslo, listo. Ujú. Ok, y hay un tercer carácter mexicano, ¿no? Y es el mexicano burgués. Es una cosa cómica, pero también es una cosa trágica. Sí, los burgueses tienen eso. Son cómicos, porque tienen un gusto supuestamente refinado y uno dice, Dios mío, pero órale. Y es trágico, ajá, porque es la clase dirigente del país. O sea, en un país como el de nosotros, pues. Viridiana, aprovechando que prendiste tu cámara, hola. ¿Cuál dirías tú que es la principal característica del burgués mexicano según Ramos? Eh, pues bueno, yo creo que lo que nos dice Ramos, pues es que sabe, ¿cómo se dice? Sabe, eh, lo dice, como que sabe eh, ocultar esta parte de, de menospreciarse a sí mismo, ¿no? O algo así decía. Pero bueno, en la clase pasada dijimos que tal vez la principal característica de este perfil burgués del mexicano o el burgués mexicano, pues es que no le gusta ser mexicano, ¿no? O más bien no se siente mexicano identificado con... Él quisiera ser, pues, sí, ¿no? Europeo o todo menos mexicano. Sí, exacto. Gracias, Viridiana. Es eso. Ajá. Me llamó mucho la atención más bien tu primer comentario. ¿En qué sentido crees que, o sea, yo estoy de acuerdo, pero quiero saber cuál es tu causa? ¿Por qué crees que de alguna manera se menosprecia el burgués o en qué sentido crees que o creen ustedes que podría pasar? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, pero ¿qué? Tú misma. A ver, extiende el argumento. Bueno, por lo que leí en esta parte, o lo que entendí es de que, por ejemplo, el pelado, el perfil del mexicano pelado es de que él con, él más bien puede, puede, ¿cómo se dice? Eh, ay, es que se me fue la palabra. Puede sacar esta parte de inconformidad o bueno,
eh, lo dice, ¿no? Él puede expresarse en cualquier momento que desee y es como más sincero, ¿no? El pelado. Sí, en cambio, el burgués, el perfil burgués, pues es igual, bueno, puede tener estas características también del pelado, pero el burgués pues trata de no manifestar, o bueno, no expresarlas, ¿no? Eh, en ese sentido es como lo que digo de que, ay, ¿cómo lo comenté? Bueno, de que el Que se burgués, menosprecia, ¿no? ajá, o sea, no muestra esta desvalorización hacia él mismo, pero pues también lo siente y al final de cuentas, pues no sé, coincido en que tal vez el pelado es mucho más sincero en cuanto a sus acciones que el burgués. Ya. Que hay un momento en el que el burgués también estalla y, y cuando estalla deja ver su carácter pelado, pero en ese estallar, vamos a decir, muestra su supuesta superioridad. Fui a Tlaxcala hace unos meses a pasear así, ya saben. Y entonces, no me acuerdo cómo se llama el pinche lugar hagan de cuenta que, a ver si alguien sabe, como que imita Italia, ¿no? Algunos lugares de Italia. Entonces uno entra y parece que supuestamente estuviera en algunos lugares de Italia. Entonces va gente muy, ¿no? Ya saben, ya después cómo me arrepentí. El chiste es que un burgués viridiana está desesperado porque él quiere entrar por la salida del estacionamiento. Y entonces le dice, no, usted no puede hacer eso, ¿no? Pero regrese y entonces entra por la entrada. Y entonces, como no pudo hacer lo que él quería, se va y le dice al de la entrada, sí, pinche tlaxcalteca indio. Entonces, eh, estalla. Valquírico, no es Querétaro, sí, estoy seguro que es sí, sí es Tlaxcala, Valquírico. Y entonces le dice, pinche Tlaxcalteca indio. Entonces, en ese estallar fue bien, bien claro que dejó saber su supuesta superioridad. ¿En dónde está su supuesta inferioridad? En que él no es Tlaxcalteca. Pues el señor no sabe nada de lógica. Lógica, sí, básica. Por ejemplo, si Juan nace en Tlaxcala, entonces es mexicano. ¿Esa oración es verdadera? Sí, exacto, ¿no? Si Juan nace en Tlaxcala, entonces es mexicano, ¿no? Si, si yo digo, si Pedro nace en México, por lo tanto es de Veracruz, ¿es cierta? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? O sea, por nacer en México puede ser de cualquiera de estos lugares. Es decir, que me parece que apelar a la superioridad ontológica sobre otra persona por mi color de piel, por, ¿cómo vamos a, por los ceros, los ceros que tiene mi cheque cuando cobro, pues es demasiado vulgar, ¿no? O sea, la superioridad no viene dada por el dinero, por los carros que tienes en tu casa o los servicios, ese tipo de cosas. Y se acuerdan que si allá apuntábamos o poniendo Pierre Bourdieu a Samuel Ramos, ¿no? Esta cuestión entre capital cultural y capital económico. Ajá, es muy interesante, muy interesante. Ujú. Ok. Bueno, pues ahora, ya que tenemos más presentes estos temas
el sentimiento de inferioridad, que en realidad en tanto sentimiento es adquirido y no es congénito, ¿no? No es a priori, es decir, que lo podemos desaprender, pues precisamente veamos qué función tiene la educación para quitarnos de encima algo que no es nuestro. Que como bien colocaron en el chat, lo estoy viendo, inicia precisamente muy bien en el Porfiriato, específicamente con la imitación, o bueno, más bien con lo que se llamó como el proceso de afrancesamiento del país, ¿no? Pues ahí está el Palacio de Bellas Artes, nada más, es una cosa impresionante, pero también pueden ver, o sea, qué lugar tan bello, eso sí, el Teatro Juárez, en Guanajuato. Uh-huh. Y bueno, pues así podríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Si nos quedamos en la arquitectura. Bueno, les voy a pedir que vayamos al sentimiento de inferioridad y educación. Al revés, la educación y el sentimiento de inferioridad. Vivian, ¿tienes tu texto a la mano? Sí, aquí lo tengo. ¿Podrías comenzar a leer, por favor? Sí, dice, uno de los más apremiantes objetivos que debe proponerse la educación nacional es la rectificación de ciertos vicios de carácter mexicano. La formación del carácter individual comienza en la familia y en la escuela, pero solo en la vida misma logra definirse y fijarse en definitiva. Sin embargo, hay orientaciones adquiridas en el medio escolar y familiar que perduran como núcleos en torno a los cuales se asentarán los rasgos de la futura personalidad. El educador carece de poder, o lo tiene muy escaso, para modificar al medio de la familia y el de la vida. En cambio, la escuela es un instrumento más flexible que está bajo su dominio y en el que puede organizar una acción premeditada para obtener ciertos resultados. Muy bien, gracias, Vivian. No sé, tú misma, ¿qué opinas específicamente sobre esta afirmación? El educador por sí solo, el educador así solito, carece de poder para cambiar este etos mexicano. ¿Cuál es este etos? El pelado, el de la ciudad y el burgués, es decir, el sentimiento de inferioridad. ¿Qué opinas? El educador, hoy en día, por supuesto, carece de poder, él solito. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué piensas? Pues no sé, o sea, es que creo que es como esto de, como la concepción que luego es como la educación es la salvadora, ¿no? O como como ponerle en el pedestal, o también como poner a la escuela como la que va a resolver todo, ¿no? También, o sea, creo que sí forma parte importante y puede ser un medio, una herramienta para cambiar estos chips que tenemos, ¿no? De estos setos, pero no sirve de nada, o sea, que en esta parte de la escuela se intenten dar estos cambios cuando al final sales de este lugar y todo es distinto, ¿no? A lo que aquí está haciendo. Entonces tiene que ser como un ejercicio conjunto, ¿no? Entre los diversos actores en la sociedad. Algo así. Muy bien, no, está muy bien, gracias, Vivian. Lo primero que con lo que comenzaste es lo que llamamos una premisa profesional. Es decir, que si le preguntamos a un médico, ¿cuál es la solución a los problemas del país? Diga la salud. Si le preguntamos a un abogado, va a decir, no, es que reformar las leyes mexicanas, ¿no? Si le preguntamos a un pedagogo, probablemente diga la educación. Pero tú dijiste muy bien, es un pedestal, no es la salvadora, no es cierto. Y eso es lo que me gusta de los últimos libros de Freire, en lo que Freire ya está más maduro, ya viajó bastante, dice, no, la verdad es que sí medio me engañé, ¿eh? Sí, la verdad es que la educación no puede sola. El paso por Estados Unidos le enseñó que la educación depende un buen de la economía de los países. Un buen, porque dice, no, sí, la participación democrática. ¿Pero qué es la participación democrática? Pues tomar decisiones en la economía pública. ¿Y ustedes creen que el Estado va a permitir que el pueblo participe en decisiones económicas? Nunca, en absoluto. En ese sentido, el educador ya ve limitada su acción.
por supuesto. Ahora, lo que también es importante es que eso no quiere decir que, digamos, no se pueda hacer nada. Tal vez algo que tú acabas de decir, y hacia allá va, de hecho, Ramos, sea el trabajo conjunto. Ajá. Aunque, como que lo mencionaste, porque si allá vamos, Samuel Ramos dice, muy bien, sería el trabajo conjunto en términos de Vivian, en términos de Ramos sería el trabajo comunitario. Pero ¿cuál es el problema? Pues que los mexicanos como que somos poco comunitarios, ¿no? Como que la verdad no nos gusta ayudarnos mucho entre nosotros y más bien nos gusta lo contrario. Si me puedo chingar a alguien, me lo chingo. ¿Sí? Todas aquí han escuchado eso más de una vez. Ajá, entonces el problema dice sí, por eso es que el educador solito no la va a hacer. O sea, si delegamos toda esa tarea de desaprender el sentimiento de inferioridad al educador solito, no la hace, no va a poder. Es imposible, muchísimo trabajo. Incluso me parece para el magisterio. O sea, asumir que los maestros son los responsables de esto, pues Samuel Ramos diría, bueno, pero es que pues, cuando llega a la escuela, su hijo ya llega creyéndose mucho, señora. Entonces también de su casa. ¿Y la señora qué hace? ¿No soporta esa dosis de verdad? Como inicia el texto pasado y le va a decir, no, 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 es de aquí. Si en mi casa mi hijo no se comporta como ta. Ella no se da cuenta que cuando se exaspera está sacando su propio etos pelado, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí me parece, la verdad que el inicio es interesante porque, pues, el sentimiento de inferioridad es inconsciente. Ajá, ándale, la trae con él, ¿no? Ajá. El sentimiento de inferioridad es inconsciente, ¿sí? O sea, por supuesto que es, sí, Sofía. Ay, perdón, es que tengo la idea y lo quería decir desde hace rato, antes de que participara bien, pero sí, yo recuerdo que Ramos dice en algún momento que el sentimiento de inferioridad es inconsciente y que una vez que te haces consciente de él, puedes luchar contra él. Y ya que puedes luchar contra él, puedes hacerte consciente. Yo creo que si entendemos la educación como instrucción o como este proceso en el que te culturizas, quizá no sea por ahí que puedes luchar contra este sentimiento de inferioridad. Pero si la educación es este proceso que te ayuda a hacerte consciente de la inferioridad que tienes, quizás sí puedes luchar contra este pensamiento de esta manera. Y después usted mencionó lo de Freire. Y yo recuerdo de Freire, de lo de la educación, creo que se llamaba bancaria, que es cuando él decía que la educación no es verdadera cuando simplemente se basta de pasar un conocimiento de un lugar a otro sin reflexionar sobre él. Entonces, sí, lo mismo. Si la educación se entiende así, no creo que pueda cambiar algo o pueda cambiar ese sentimiento de inferioridad. Pero si la educación es un proceso de reflexión colectivo, individual, creo que sí puede, quizá no hacerlo por sí mismo, pero sí influir de gran manera. Ya, era la idea que no quería que se me escapara. Gracias. Gracias a ti, Sofía. Sí, de hecho, o sea, en el psicoanálisis, en el freudiano, desde luego, la cura se da cuando lo inconsciente se vuelve consciente. Por ejemplo, cuando Freud todavía no le llamaba a su pensamiento psicoanálisis, él le llamó en inglés The Talking Cure. The Talking Cure. ¿Cómo traducirían ustedes eso al español? Talking, talk, cure. ¿Cómo lo pasarían al español? Algo así como la Ajá. plática curativa o algo así.
Muy bien. Sofía, la plática de la cura, la plática curativa. Ujú. Ajá, es la mejor traducción que se ha ocurrido. Cura por medio del habla. Muy bien. Cristina, de hecho, va por ahí. Ajá. O sea, se entiende, ¿no? Aún así, the talking cure, la palabra que cura, la palabra curativa, curar por medio del habla. Es la palabra, digamos, que cura. Ajá. O talking, podríamos rescatar el gerundio y podríamos decir curarse hablando para recuperar el gerundio, ¿no? Si ustedes quieren. A propósito del comentario de Sofía, muy bien. Freud dice, ¿cómo se pasa del inconsciente al consciente hablando? La práctica terapéutica es hablar. Por eso se acuesta en el diván. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hablar. Y ese hablar es lo que interpreta, como los sueños que interpretaba Freud. Y entonces, en realidad quien se cura es uno mismo, ¿eh? Ajá. El problema es que hablar es difícil. De verdad, hablar así sincero, hablar de lo que me duele, es bien difícil. Porque ¿qué implica hablar de lo que me duele? ¿Qué implica hablar de por qué me siento más que el otro? ¿Qué implica hablar de por qué humillo siempre al más pequeño? Conocerme a mí mismo. Y aquí sale algo bien importante para este educador que va a ayudar a desaprender el sentimiento de inferioridad. Implica saber por lo menos estas dos posiciones. ¿Por qué la gente no se conoce a sí misma? Dos respuestas. Una, porque sabe lo que va a encontrar y mejor dice no. Sé qué es lo que hay dentro de mí, mejor me evito. Y hoy en día el modo de vida en la ciudad nos ofrece mil formas para evitar el encuentro con nosotros mismos, porque sabemos qué es lo que hay, si me doy a entender. ¿Y cuál es la otra respuesta? La opción 2, porque no hay nada. ¿Sí? Es lo que este sociólogo que yo tengo por acá, no sé si ya se los mencioné, pues como los tengo a la mano, son los que estoy leyendo. Bueno, eso es un decir porque son un chingo de libros. Son los que están en espera de ser leídos. No, es que un día me van a correr de mi casa. Es una casa chiquitita y bueno, entonces es este que les había comentado. Pues no sé si fue aquí. Guy Lipovetsky es un sociólogo francés. Uy, tienen que entrarle, ¿eh? Lo van a amar. El libro se llama La Era del Vacío. Es nuestra era. ¿Sí? Librazo. Así, librazo. Ajá. Si les gustan estas cosas, van a amar a Lipovetsky. Entonces, me gusta más que Bauman, ¿no? Allí todo es líquido, no, aquí es vacío. Entonces, son esas dos cosas, ¿sí? Porque por un lado, o sea, desaprender el sentimiento de inferioridad implica conocerse a uno mismo, ¿no? Pero ¿por qué evitamos conocernos a uno mismo? Perdón, porque bien sabemos cuál es la causa de nuestro sentimiento de inferioridad, que se traduce en superioridad, y mejor lo evito por el dolor que causa, aunque el dolor libera, eso ya lo sabía desde Nietzsche. Y por otro lado, porque no hay nada, son seres vacíos. Y eso el psicoanálisis le va a sacar un provecho a la vacuidad de la existencia del siglo XX. Vacuidad es vaciedad, ¿no? Pero lo correcto es decir vacuidad. Le va a sacar mucho provecho a la vacuidad. Eric Fromm, que seguramente ese es más popular, Eric Fromm ya hablaba, fíjense ustedes, en este libro bellísimo, del tener al ser, caminos y extravíos de la conciencia. Eric Fromm hablaba sobre el vacío de las sociedades del siglo XX y entonces una forma de llenar el vacío, decía, se va a traducir en los desórdenes alimenticios, en el trago. ¿Por qué la gente se la pasa comiendo?
O por qué la gente está comiendo y dice, ¿y qué vamos a cenar? Güey, estás comiendo, ¿no? O sea, para la cena falta un rato. O entre comida y cena, un gansito. Ay, nada más un chocolate. Y están come y come. ¿Por qué? ¿Por qué el desorden alimenticio? Por un vacío que no se llena con comida ni con trago. Queremos llenar un vacío ontológico con algo que no es. No, a todos nos pasa, Daphne. Sí, es difícil escapar a eso, la verdad. Es bien difícil. Porque implica, bueno, pero tú ya estás, por ejemplo, está diciendo, reconozco que tengo eso. O sea, nos estamos acercando al conocerse a uno mismo, si me doy a entender. Aunque pasar a modificarlo, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Por eso es que creo que el argumento de Ramos está genial. Imagínense, esa chamba se la vamos a dejar nada más al educador. Pues, ¿cuándo? No va a poder. O sea, si tú, mexicano, no quieres hacer consciente lo que te hace supuestamente inferior, pero es inferioridad, yo, por más que le eche ganas, por más que sea un buen maestro o una buena maestra, no lo voy a lograr solo. Ajá, entonces, claro, la educación, como decía Vivian, solita no va a poder, por más que uno quisiera. Pues, imagínense, estamos hablando de resolver la vida de las personas, de lo que verdaderamente importa, que es estar bien con uno mismo. Ujú. Entonces, eh, más adelante, vamos al párrafo siguiente. No, hasta la 113, ¿sí? Primer párrafo de la 113. ¿Qué tenemos aquí? Dice Samuel Ramos. ¿Alguien tiene el textito y quiere leer para la clase? En donde hay un sentimiento de inferioridad. Yo, Órale. dice, en donde hay un sentimiento de inferioridad, surge la ambición desmedida del poder, que quiere decir la primaria en un mundo que en todas las cosas son vistas bajo la óptica de lo superior y lo inferior. La discordia aparece con su corolario de actividades negativas, el rencor, el odio, el resentimiento, la venganza, la lucha por el poder en todas las esferas, grandes o pequeñas, en lo privado o en lo público, en el círculo familiar o nacional. Conduce frecuentemente el aislamiento, la misantropia, la neurosis, etc. Todos estos efectos traducen la inadaptación a la vida de la comunidad y es entonces de la mayor importancia que la escuela ayude a vencer el sentimiento de inferioridad desde que aparece en la niñez. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Ana? ¿Algún término que te haya parecido especialmente significativo? ¿Algún argumento? ¿Qué te hace pensar ese párrafo? Que, bueno, lo entendí como que tiene que estar en constante lucha con todo lo que tiene, ¿no? Y como lo menciona, ¿no? Desde que aparece, desde la niñez, ¿no? Creo que cuando estamos en la familia, pues siempre como que la familia influye mucho entre nosotros, ¿no? Y ya conforme vas creciendo, pues creo que todo esto lo vas repitiendo y es por eso que surge el sentimiento de inferioridad, ¿no? O sea, te sientes inferior o siempre están esos pensamientos, ¿no? Entonces, pues siento que, pues sí tiene razón, ¿no? Que influye la familia y es pues desde la niñez. Ujú. A ver, ¿quién más? Muchas gracias. A ver, Andrea, puede ser, ya saben, sobre el párrafo que leyó Ana o sobre su comentario, ¿eh? Aquí no hay problema. Te escuchamos, Andrea. Gracias, profe. Pues a mí me llamó más la atención la parte en donde dice que en donde hay un sentimiento de inferioridad, surge la ambición desmedida del poder. Y yo creo que, pues es justo, ¿no? Que desde la niñez es cuando se empiezan a ver, ¿no? A los niños que empiezan a ser dominantes, ¿no? Y como que en eso lo relacioné, ¿no? Que es en donde dice que el educador es quien, más bien la escuela, ¿no? Debe ayudar a vencer ese sentimiento que aparece en la niñez, ¿no? Cuando empezamos a ver estas conductas, pues,
de querer dominar o de querer tener siempre el poder sobre los demás. Yo creo que es ahí, ¿no? Pero como ya bien lo han dicho, debe ser una acción en conjunto, ¿no? No solo la escuela, no solo el docente, son los que van a, pues, hacer toda la chamba, ¿no? Para que no siga creciendo este sentimiento. No sé, como que eso me quedó más. Sigo pensando en eso. Gracias. Es que qué difícil, porque pienso en las concepciones de infancia que por lo menos se enseñan mucho en pedagogía y y no, yo volteo y digo, ¿dónde? Ajá, o sea, lo que dice Piaget, lo que dice sobre las teorías de la personalidad, Erickson, lo que dice Vygotsky, Ausubel, el gabacho, ay, el conductista norteamericano, Skinner, el de Walden 2, la novela es bonita. Sí, sí saben que Skinner, el de los Simpson, el director de la escuela, lleva el nombre por Skinner, el psicólogo, y lo refleja perfectamente, ¿no? Quiere tener todo el control, así. Es decir, parece que lo que menos le interesa es que el niño sea niño. Ajá, cualquier asomo de infancia, no, 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 no. Rápido, ¿no? Controlar la conducta. Y es horrible. Ajá. Ahora, es lo que estoy diciendo. Adelante, Lore. Sí, pues justo en el texto, ¿no? Aquí Samuel Ramos dice que lo que debería hacer la escuela es precisamente permitir que el niño sea niño. O sea, no, es que creo que todo se relaciona a esto del poder y pues sí, desde la escuela y la infancia, porque al ser una escuela pues como una reproducción de la sociedad y de querer formar personas con un objetivo ya ni siquiera, o sea, no educativo, sino más bien para el trabajo, para gobernar el país, ya sean, digamos, sentimientos o, bueno, intenciones buenas, por así decirlo. Al final lo que pasa es que se le exige demasiado a los niños y bueno, a nosotros también, ¿no? Como jóvenes, diciendo, tienes que hacer esto para que el país salga de bla, 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 ¿no? Para alcanzar ideales que ni siquiera son nuestros, pero bueno, entonces, pues es desde la niñez, o sea, desde que vas a la escuela y entonces tú ves al niño que es premiado precisamente porque no se comporta como un niño, que es premiado porque no juega, no grita, no hace travesuras. Entonces, pues así, entonces todo el tiempo se va haciendo como esta eh, tarea de querer formar adultos más que niños, o sea, o bueno, más bien de obligarlos a ser más adultos que niños. Entonces, pues creo que sí es un problema que Samuel Ramos, o sea, le dejó mucha tarea a la escuela, pero que al final los maestros o las maestras, pues tenemos también ese sentimiento de inferioridad y mientras no lo curemos, por así decirlo, pues no podremos hacer casi ningún cambio porque de cualquier manera saldría ese sentimiento y entonces nosotros formaríamos personas que estén pues con lo mismo, pero de una manera quizás más burguesa, por así decirlo, en términos de Samuel Ramos, pero que al final ahí está ese sentimiento y que pues no sirve de mucho las prácticas en la escuela si no curamos esta parte que no le corresponde tanto a la educación formal, por así decirlo. Y pues ya. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Ajá. Parece que la idea es revolucionaria, ¿no? De dejar al niño ser niño, dejar al joven ser joven, al adulto ser adulto, pero donde está magistralmente expuesto y difícilmente sea superado es en el libro 1 del Emilio de la Educación de Rousseau. Es la mejor etapa de la vida y con la que más rápido acabamos, la infancia. Agamben tiene un texto también sobre la infancia, ¿no? El de infancia e historia. Este, es que es cierto, porque si hay por eso les decía, resignificar o repensar las concepciones de infancia que se enseñan y las reales. Porque si ponemos a dos chavitos en una escalera,
Entonces uno de 3 y uno de 4 o de 5. El de 3 se va a aventar del primer escalón y el otro, como es más grande, va a intentar del segundo. Y el de 3, por no sentirse inferior, ¿qué va a hacer? Se va a aventar del tercero. Aunque se caiga y se pegue, aunque llore, va a decir, lo logré. Yo no veo ahí ningún sentimiento de inferioridad que después despierte superioridad en el sentido de Samuel Ramos. Creo que así es como más bien pues, lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, donde probablemente está el problema es en que el logro de uno se convierta en, en humillar a otro. Y entonces ahí sí puede aparecer el adulto, muy bien, ya viste, le ganaste, porque tú eres mejor que él. No, no le hubiera dicho. El otro chavito va a volver a jugar con él, porque el otro a lo mejor si hacen carreras va a correr más rápido, porque a lo mejor el otro, yo qué sé, en otra cosa será mejor que él. Siempre es eso, no hay más. Sí, siempre hay uno, sí. Pero si aparece la familia o el maestro, como decías, le premia eso, ya le está diciendo, ven, él es superior, él es mejor. Y Ramos dice, no es cierto, no es cierto, solo es bueno en eso. Listo, es su problema. A ver, Andy, adelante. Ah, sí, bueno, lo que está comentando ahorita me recordó una parte que en el texto en la que habla sobre, bueno, creo que ya está al final, donde menciona que sería importante también en la educación mexicanizar el saber, en pocas palabras, ¿no? Y yo siento que esto se relaciona, o sea, el ejemplo que usted puso, yo siento que esta parte del texto se refiere a eso, pero a gran escala, ¿no? Como educar a los niños en base a cómo es su país, a lo que tienen aquí, a su nacionalidad, etcétera, pero sin llegar al punto de decirle, ok, tú eres mexicano, sabes esto, tienes esto, pero en otro país tienen más, ¿no? O sea, sería como enseñarlos más a que lo que tienen en el país, todo el nivel más alto de lo que pueden aprender aquí, de lo que se hace aquí, etcétera, pueden competir por eso y pues no sentirse inferiores ya a ese nivel de que, ay, no, es que yo no quiero ni ser mexicano porque los europeos son mejores que yo, o así, no, o sea, simplemente como que el saber se centre solo en, yo soy un mexicano y quiero ser un mexicano chingón, no me refiriéndome a ser superior a los demás, pero un mexicano chingón. Y pues yo creo que eso también es muy importante porque pues muchas veces se enseñan las cosas de México, las nacionales, como algo X, ¿no? Así de, pues sí, que las artesanías, que las culturas indígenas y así, pero muy desvalorizado, pero te hablan de los españoles, de la reina de Inglaterra, etcétera, y ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo siento que eso también es importante. Es muy importante. Solo voy a vamos hacia allá. Me gusta porque la clase se está desarrollando por sí misma. Precisamente vamos al punto que acabas de comentar. Ujú. Ahí mismo donde terminó de leer Ana, vamos a continuar. Ajá. ¿Y qué tenemos? Sin duda que no es fácil establecer en detalle los métodos apropiados a ese fin. Este es un asunto técnico de la competencia de pedagogos, ya, tal cual, ahí está la palabra. Ajá, de pedagogos bien preparados, es bien difícil adjetivar, ¿eh? Y si uno lee con suficiente calma, aquí dice pedagogos bien preparados. Es que la verdad sí son dos cosas diferentes. Más adelante lo vamos a platicar, pero yo hago una distinción como de 4 años para acá entre pedagogos y licenciados en pedagogía. Ujú. Hay personas que son licenciados y licenciadas en pedagogía y hay pedagogos y pedagogas. No es lo mismo. ¿Sí? Pedagogos bien preparados que sean al mismo tiempo buenos psicólogos. Ah, caray. ¿En qué sentido? Un buen pedagogo también debe ser un buen psicólogo. En el siguiente, no quiere decir que nos debemos aprender a Piaget, Vygotsky y compañía, ¿eh?
¿En qué sentido debemos ser psicólogos? Es indispensable que el maestro mexicano, la maestra mexicana, sea un poco experto en la cura de almas. En ese sentido, debemos ser psicólogos. La palabra es griega. Hay que pensarla. Estamos trabajando con un filósofo mexicano. Él está pensando psicología no como la entendemos ahora, como una licenciatura. De hecho, psicología en el 34 no existe como licenciatura. La primera generación de licenciados en psicología fue en Francia en el 52. Ajá, de ahí va a tardar un rato en llegar a México. Y aparte en México no es la psicología como cura de almas, porque lo que se enseña en México es conductismo. El conductismo llegó en México para quedarse, ¿sí? Salvo algunas asociaciones de psicoanálisis, pero no es lo común. Entonces, el maestro es muy interesante, porque es muy lindo. El maestro, el buen pedagogo, parece que no hace una distinción ahí clara, es también un psicólogo en cuanto que cura el alma. ¿Por qué me parece lindo? Porque esto está desde la antigüedad en Grecia. Si en otros cursos, por ejemplo, en uno que doy sobre ética del pedagogo, vemos al pedagogo en la antigüedad, pero a partir de la tragedia. Y entonces leemos una tragedia de Eurípides que se llama Medea. Y en las primeras líneas de esa tragedia, que les recomiendo mucho, Medea habla con su pedagogo. Y el pedagogo dice, no, para mí que esta Medea va a ser una locura. La hace al final. Para vengarse de su esposo, bla, 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 bla. Comete una locura, ¿no? Ahí está lo trágico. Pero ¿por qué el pedagogo sabe que Medea va a actuar de esa manera? Y Eurípides hace decir al pedagogo, porque conozco su alma. El educador, en este caso el pedagogo, es pedagogo porque conoce el alma. Y recuerden que en la antigüedad la educación, por supuesto que importa la del cuerpo, pero la educación es la del alma. Entonces un buen pedagogo es un buen psicólogo en el sentido de que conoce el alma de con quienes trabaja. Por eso se puede adelantar a las acciones que va a hacer el otro. No es que el otro sea predecible, es decir, el niño, el estudiante, yo que sé, el joven, no es que sea predecible, es que conoce su alma. Ok, eso es interesante. Aquí les quería recomendar este texto. No lo podemos revisar porque estamos en textos latinoamericanos, pero si después les interesa, Sigmund Freud en realidad trabajó muy, 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 muy poquito con niños, ¿eh? En realidad sobre el psicoanálisis de niños trabajó muy poco, o la relación psicoanálisis-educación, pero quien sí lo trabajó fue su hija, Anna Freud, y creo que ahí está ese el texto, ya lo hemos compartido antes, ¿no? Creo en Editorial Paidós se llama los educadores del psicoanálisis, los maestros del psicoanálisis, algo así. Vale mucho la pena. De todos modos, estoy seguro que Lore lo va a encontrar y lo pone en las recomendaciones de hoy. Es un libro chiquitito. Ármenselo también. Qué cosa tan linda, porque ahí dice, sí, está Anna Freud, ¿por qué los pedagogos, las pedagogas, es la única profesión que es necesario que se psicoanalice? No les digo por qué, para que vayamos hacia allá. Bueno, y ahora sí, habiendo hecho esa estación, esa parada, pues vamos a lo que sigue. En los grados superiores de la enseñanza, el maestro tendrá que realizar una verdadera reeducación en los individuos. Nada más. Creo que es ese, Introducción al psicoanálisis para educadores. Creo que exactamente es ese. De Anna Freud. Y es un libro pequeñito. ¿Qué tiene que hacer este maestro? Bueno, nada más. Verdadera reeducación de los individuos que padezcan ya de aquella inadaptación psíquica, del sentimiento de inferioridad. Una de las deficiencias de la escuela mexicana que seguramente ha contribuido y
conservar y aún agravar sentimiento de inferioridad es la desvinculación de los estudios con la vida. Con lo cual, no quiero significar, estoy en la 114, con lo cual no quiero significar lo que muchas veces se ha pretendido, que la escuela sea un agente inmediato para la resolución de urgentes problemas prácticos. Lo que quiero decir es otra cosa. Para mí, la educación en todos sus grados, desde la escuela primaria hasta la universidad, debe orientarse hacia lo que yo llamaría el conocimiento de México, que es lo que estaba mencionando antes su compañera, ¿no? Bueno, sobre ese tema, son dos. Reeducación de los individuos con sentimiento de inferioridad por medio del conocimiento de México. ¿Por qué digo que son dos cosas? Porque hay excelentes profesores de historia de México, ¿eh? Y creo que ser un excelente profesor de historia de México no implica que necesariamente se esté reeducando al sujeto con sentimiento de inferioridad. ¿Sí me doy a entender que no es lo mismo? Ajá. Oscar Pichardo, ¿qué opinas sobre la reeducación de los sujetos con sentimiento de inferioridad a partir del conocimiento de México? ¿Qué te hace pensar? Pues yo creo que sería más como el llevarlos a... Bueno, yo decía desde hace rato el malinchismo del burgués. Y creo que este malinchismo está como nacionalizado ya, en que a muchos no les gusta el país, México, ¿no? Y creo que si se reeduca desde una buena concepción del país, de la nacionalidad, se tendría menor este sentimiento de inferioridad en cuanto al pensamiento eurocentrista, europeo. Entonces, bueno, no sé, yo estaría de acuerdo en que la reeducación se vea como parte de la historia de México hacia un nacionalismo para que este sentido de inferioridad vea en decrecimiento. Gracias, Oscar. ¿Malinchismo decías generalizado o cómo? Nacionalizado, ¿no? Bueno, sí, generalizado. O sea, en mayor parte es en el burgués, pero yo noto mucho malinchismo en todos los mexicanos. Entonces creo que la educación a partir de la historia mexicana, bueno, de México, haría decrecer este sentimiento de inferioridad. Uh-huh. Sí. Ángel, ¿qué opinas sobre el comentario de Oscar? ¿Sí está por ahí, Ángel? Claro que sí. No te preocupes. Sí, algo que estaba pensando es que probablemente la SEP ha pensado en eso desde hace mucho, ¿no? Acerca de presentar una concepción positiva acerca de nuestro país, sobre todo acerca de las narrativas que se nos dan en los libros de texto de historia. Pero es que finalmente la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de que la historia de nuestro país no ha sido muchas rosas, no ha habido muchas cosas buenas. En realidad, a veces pareciera, y no hablo solamente de México, sino de casi todos los países, que hay un motivo para avergonzarse un poco del país. Creo que más que ilusionarnos con una concepción positiva, tal vez tendríamos que
trabajar sobre donde ya estamos. Muchas gracias, Oscar. Ángel. Ujú. Esto de la historia de México. También no sé qué pienses, Ángel, qué piensan en general, la forma en la que es contada, ¿no? O sea, si uno revisa, por ejemplo, a Fray Bernardino de Sahagún y después lee a Clavijero y del siglo XIX lee a Lucas Alamán, uno dice, pero entonces, ¿cuál de los tres es México? ¿O cuál de los tres está contando la historia de México? En el caso o sea, de la enseñanza de la historia de México, ¿no? Porque probablemente ese sea el problema, ¿cuál historia contar para sentirse orgullosos? Por ejemplo, Lucas Alamán dice, no, sí, pues uno de los mejores periodos, a mí me encanta Lucas Alamán, uno de los mejores periodos que hemos tenido en la historia de México, por ejemplo, Ángel, dice ha sido el liberales contra conservadores. Toda la producción por parte de los liberales para atacar la presencia de los conservadores, que por ejemplo pues es cuando estuvo Maximiliano de Habsburgo y todas estas cosas, a mediados del siglo XIX. Después, como los liberales defendieron a México frente a la invasión norteamericana, en menos de 20 años, también lo que decía Oscar, hubo dos grandes invasiones y no pequeñas, o sea, pues, Estados Unidos y Francia, ¿no? Y entonces el triunfo por parte de los liberales sobre los conservadores, que va a ser el juarismo, dice, es algo que se tiene que contar porque eso nos va a inflar el pecho. Pues celebramos la batalla de Puebla, ¿no? Cuando Zaragoza vence al ejército francés, que en aquel momento era el ejército. Uh-huh. Entonces eso se cuenta y por eso probablemente lo celebramos. Probablemente, o sea, no sé qué piensen, pero no veo nada de malo en eso, ¿no? En contar lo que, o sea, digamos, lo que crea un vínculo con la vida. No sé si me doy a entender, porque de lo que se trata es de vincular el conocimiento de México con la vida. Entonces, si eso se puede contar, pues eso habría que contar. Lo digo por el mismo Samuel Ramos, cuando dice, por ejemplo, en la 115, la ciencia es un valor universal que nosotros debemos aprender como un conjunto de principios y métodos para la investigación. El conocimiento de México del que yo hablo debe ser un conocimiento científico, riguroso, metódico. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo en México un movimiento científico, obra de una generación de sabios que se agruparon en torno a Alzate. José María Antonio de Alzate es el nombre completo de este científico. Yo he leído algunas de sus cosas, pero hasta donde me lo permite mi formación, porque escribió por ejemplo, sobre botánica mexicana. Bien chido. Sobre botánica mexicana. Entonces, a partir del estudio de una botánica, que hoy sería más bien lo que llaman etnobotánica, está cientificando el saber mexicano. Pero no sé qué piensan, pero creo que para nacionalizar el conocimiento mexicano sobre México, pues sí es cierto, hay que conocerlo. ¿Qué quiere decir esto que parece muy sencillo?
Lo digo sin ánimos de ser ofensivo, ni mucho menos porque para nada es mi intención. Solo voy a dar un ejemplo o dos y después les toca a ustedes. ¿Cuántos? O sea, hay un montón de personas que conocen, que no saben dónde queda Chichén Itzá. Pero saben quién es Brad Pitt. Hay un montón de mexicanos que saben cuántas películas hay de estas cosas de los Vengadores. Y no podrían decir 5 presidentes mexicanos del siglo pasado, para no irnos tan lejos. ¿Cómo luchar contra eso como pedagogos? ¿Por qué la gente sabe todo sobre, puta qué cosa, todo sobre Betty la Fea, todo sobre series norteamericanas, sobre futbolistas y cosas por el estilo, y no podrían decir cuáles son los últimos 3 ríos en el país que se han secado? ¿Por qué sabemos unas cosas y otras no? Eso es lo primero que me gustaría que respondieran 1 o 2 personas. Y la segunda es, frente a eso, hoy en día, ¿qué podemos hacer como pedagogos? Si parece que para contrarrestar el sentimiento de inferioridad hay que luchar con el conocimiento de México, pero en nuestros días es también luchar contra pues, toda esta ignorancia sobre nuestro país y en apariencia, conocimiento de los otros. En apariencia. ¿Qué les hace pensar? 1 o 2 personas. ¿Quién se anima? Dafne 1, Andrea 2 y Diana 3. A ver, vamos con ellas. Pues me hace pensar, o sea, por ejemplo, cuando lo estaba diciendo, yo me estaba haciendo esas preguntas, ¿no? Y siento que gran parte de esos conocimientos que son, pues, conocimientos, pues sí, son conocimientos, pero son muy intrascendentales, o sea, no sé, ¿qué pasó en el capítulo 3 de Betty la Fea, no? A lo mejor y se lo puedo responder, y me quedo pensando así como, bueno, ¿qué me orilló a querer conocer eso? A lo mejor que eran temas trascendentales en su momento o que me permitían hablar con otras personas. O sea, ese sentido de socialización y de que eso es lo que se está hablando, creo que era lo que me motivaba a conocerlo o a platicar sobre ello, etcétera. Y de los otros temas, no son temas que yo escuché comúnmente. O sea, por ejemplo, en mi casa casi no, esos temas casi no los he escuchado. Entonces, por tanto, tampoco me he motivado a aprender de ellos, o sea, ni por mí misma ni por otros. A lo mejor también este sentido de socialización de temas, entre comillas, trascendentales, es como algunos de los motivos por los cuales, no sé, se accede a ese tipo de conocimiento y se desvaloriza al otro como si fuera poco importante o incluso aburrido, ¿no? Como muy teórico, no sé. Yo siento que si yo sacara esa conversación así como de, ¿sabes cuáles son los 3 ríos más que se han secado en México, los últimos 3 ríos? Pues depende de la persona, pero probablemente no iría más allá de esa conversación porque pues no se sabría, etcétera. Pero son Muy bien. conversaciones que hay que tener. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, Dafne. Andrea, tu turno. Gracias, profe. Pues justo igual, yo creo que por esa parte de querer, pues justo, ¿no? No sé si valorizar, pero ver de alguna forma lo extranjero, ¿no? De que pues ya es lo que se está viendo, ¿no? Como dice Dafne,
de que pues es de lo que se habla, ¿no? No vamos a platicar de otras cosas de aquí de México, porque pues no es de lo que se está hablando, ¿no? No está la moda, ¿no? Entre comillas. Y también me resultaba pues esa reflexión, ¿no? De que la cuestión es que muchas veces o siempre se nos enseña, o por lo menos a mí, yo me acuerdo que en la primaria me decían, ¿no? De la conquista, de que no, los españoles llegaron a salvarnos, ¿no? Porque aquí, no, unos salvajes, ¿no? Ahora sí que ellos fueron los buenos, pero es como de no, y ya. Pero, no, apréndete la Revolución Francesa, lo que pasó allá, lo que pasó acá, ¿no? Y aquí en México es como de, sí, el Día de la Bandera, sí, en la Batalla de Puebla, esto, ¿no? Pero así como tal, puras fechas, no dan el contexto, no explican realmente qué pasó, por lo que se pasó. Ay, pues todas esas cosas, ¿no? Y nada más son fechas, así que nos tenemos que aprender y ya. Pero toda la historia universal que solo es de Europa o de Estados Unidos es así todo el tiempo, ¿no? Hasta la secundaria, hasta la prepa. Entonces yo creo que esas sí son muchas, pues, cuestiones que hay que nosotros replantearnos y ver cómo nosotros, pues, podemos transformar de alguna forma. Ahora que mencionas Estados Unidos, falta había una mano más, ¿no? Yo, Levantada, ¿quién faltaba? Diana, creo. sí, sí, sí. Adelante. Pero si Tú, quiero tú. hablar primero, No, tú, mejor. ok. Ujú. Bueno, pues yo igual me puse a pensar, porque sinceramente, ay, me avergüenzo un poco. Vi Betty la Fea. Y No tienes por qué, para nada. pero no, Igual, espere, porque todavía a no ver, ok. termina. Te digo que me avergüenzo un poco porque luego pensé en, yo vi Betty. Y cuando dijo lo de las películas de los Vengadores, me puse así como a pensar cuántas eran. Y cuando dijo lo de los presidentes, dije, cabrón, ¿no? Y ya empecé. Entonces, formé parte de esas personas. O sea, sí los dije, pero muy lentamente a comparación de los temas anteriores. Y me puse a pensar seriamente, ¿no? En por qué me encontré dentro de esas personas que en cuanto usted las mencionó, yo dije, así, o sea, pensé dentro de mí, sí, mi mente, o sea, estamos bien graves, ¿no? Y yo así de, ay, no manches, yo estoy ahí. Y creo que es por un ejemplo, la música. ¿Qué pasa bueno, no voy a mencionarlo, ¿qué pasa con el reggaetón en sí, como con el género? Que es muy criticado, independientemente de su composición musical, que es muy sencilla, a decir verdad, sino por las letras, por lo que transmite, de la manera en la que se ha utilizado, porque sexualiza a la sociedad, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando a alguien le preguntas de una pieza clásica o música más sofisticada, ¿no? Porque a decir verdad no hay música buena y mala, la música es música en sí y a ti te puede gustar la que tú quieras y a mí la que yo quiera. Pero cuando hablamos de música más realizada, más procesada, ¿no? Entonces, aquí la diferencia que yo pude identificar es porque esta es comercial, ¿no? O sea, no vas en el camión escuchando a Beethoven, o es muy raro ir en el camión e ir escuchando, bueno, Stevie Wonder, es más fácil ir escuchando una salsa que todos bailan, es un reggaetón que todos están oyendo, música pop de la que está sonando, que música más así en ese sentido, y no porque una sea mala y otra no, el punto es que es más comercial, es lo que vende. Y en cuestión de conocimientos es lo mismo. O sea, yo también dije, ¿por qué sí me costó más trabajo esto? O sea, ¿lo pude identificar? Sí, pero más lento. Y fue por esa parte que yo creo que el conocimiento también ha sido comercializado, pero de una forma en la que no nos lleva a poder generar reflexión y que pues sí, te enseñan lo que más vende y no te enseñan lo que te puede hacer llegar más lejos en distintos ámbitos, ¿no? O simplemente saber algo que pues por decir, por deber, en el sentido, no sé, con tu patria, con tu historia, deberías de saber. Entonces yo creo que va en este sentido a lo comercial, a lo que vende,
Y pues sí, ya aunado a eso lo que mencionaban, ¿no? En este caso DAF y la chica anterior, perdón, que es más fácil porque pues por temas de conversación, por socializar, pero ¿por qué es fácil socializar con esto? Porque es lo que se está vendiendo, porque es lo que la gente está consumiendo. Entonces yo creo que se resumiría en lo comercial. Muchas gracias. A ver, interesante. Vamos a escuchar a Jacqueline. Adelante, ¿Sí me Jacqueline. escucha? Sí. Ajá. Bueno, igual tengo la misma opinión que esta Diana, y es de que, ay, esperen, es que luego se me van las ideas. Bueno, como que se alaba a ciertas culturas, bueno, ni siquiera culturas, sino a Estados Unidos y a Europa de cierta manera. Por ejemplo, si vemos en las producciones cinematográficas de México, las más comerciales suelen replicar las, ¿cómo se llama? Las relaciones o interacciones que se dan en Estados Unidos o en, ay, ¿cómo se llama este otro país? Bueno, o en Reino Unido. O sea, lo que nosotros vemos no es nuestra realidad, es la realidad de otras partes del mundo. Y así, eso es lo que también estaba pensando. Y otro ejemplo, ay, es que se me van las ideas, una disculpa, siempre soy así. Ah, sí, también. Por ejemplo, esas formas de sociabilizar y todo esto también lo veo como en la parte de las redes sociales. Es más sencillo poder ubicar que ahorita están estrenándose la temporada de Euforia, que saber qué es lo que está sucediendo políticamente en México o educativamente en México. Incluso nosotros que podemos ser pedagogos, pedagogas o pedagogues. Es más fácil saberlo porque es nuestro círculo más, porque es nuestro círculo, sí, cercano, y ya. Sí, o sea, lo podemos ver en el, como dices, en el cine, que luego, o sea, qué cosa, tan lamentable. Ujú. O sea, sí, ya o sea, gran parte del cine norteamericano que se está haciendo hoy en día, pues yo sí estoy de acuerdo en que habría que ver si es cine, se está llevando a cabo aquí en México, hasta en animación y cosas por el estilo, sumamente, pues algo como para perder el tiempo, así a propósito, lo que sea. Se está imitando. Es nuevamente, pues por el sentimiento de inferioridad. O sea, algunos cineastas voltearán a ver su trabajo y voltearán a ver el gran cine norteamericano, que es grande porque vende mucho, lo que ya decían ustedes mismas, y se va a sentir inferior y entonces van a buscar actores que se parezcan a los del Gabacho, que sobre todo pues, es comedia burguesa, ¿no? Y a los buenos cineastas mexicanos pues no los van a hacer mucho caso por esta cuestión de que pues su cine no es económicamente rentable. Pero si nos ponemos serios, como tenemos que hacerlo, Samuel Ramos está diciendo con toda seriedad que estos pedagogos bien, ¿cómo decía? Bien preparados, porque su tarea no es pequeña, deben conocer ellos mismos la historia de su país. Y no solo la historia. La página 115 dice, en casi todas las asignaturas que forman los programas escolares, en todos los grados de la enseñanza, es posible encontrar una referencia a las correspondientes realidades del país. Bueno, eso es un punto para Ramos, que habla en plural, realidades del país. Primero que nada, el cultivo de la lengua y la literatura debe ser una de las bases en que se asiente la cultura nacional. Conocer la literatura mexicana. Vamos por buen camino. ¿Cómo puedo salir del sentimiento de inferioridad? Bueno, pues léete a Ignacio Manuel Altamirano, lea a Octavio Paz, lea
Jaime Sabines, lea a Sor Juana, lea a Elena Garro, etcétera. ¿En dónde más está? En la geografía. Ujú. En la historia, en la ciencia de la naturaleza y de la vida, pero también en las ciencias sociales, en la economía del país, en las ciencias del espíritu, que es donde se encuentra la pedagogía, en la filosofía, como este texto que ustedes, algunos de ustedes, algunas revisaron, el de En pos de una filosofía zapoteca, ¿no? O los textos de la filosofía tojolabal o de los tarmaras, por ejemplo, en el norte. Entonces, salir a juicio de Samuel Ramos del sentimiento de inferioridad está solo en el texto anterior, en el ejercicio socrático de conocerse a uno mismo, por más doloroso que eso sea, porque seguramente va a doler. Y por otro lado, en el conocimiento de México. Lo que tienen en común ambas salidas es el conocimiento. Es una tesis que va a ser muy popular en Latinoamérica. La educación como práctica de la libertad, vamos a decir en Ramos, el conocimiento como práctica de la libertad de la inferioridad adquirida. Muy bien. Sobre este texto, sobre ese capitulito, educación y sentimiento de inferioridad, ¿hay algo más que quieran decir? ¿No? Pues, comentar rápidamente el argumento de Pista, que es un texto pequeñito y el argumento pues, es bastante accesible. No sé, Viridiana, ¿pudiste leerlo? Que nos platiques. Yo creo que el Juventud Utopista habla de... Si no, no pasa nada, ¿eh? Ay, sí, perdón, es que no sé si se escucha bien. Como está lloviendo en mi casa, lo escuché medio trabado, pero no sé si me escucho bien. Nosotros a ti te escuchamos perfectamente. Bueno, sí. Sí, sí lo leí, eh, pero bueno, no sé, siento que lo relacioné pues mucho con la etapa que pasé. Bueno, es que no sé, yo digo que aún soy joven. No tan joven como mis compañeros, la verdad es que ya tengo 28 años, pero cuando estaba, por ejemplo, en el CCH o, bueno, esa edad, ¿no? De los 19 a los, no sé, de los, pues más bien, de los 16 yo me consideré joven y no sé, hasta los, bueno, todavía soy joven, pero esa etapa que no reflexioné o que me identifiqué con lo que dice Ramos, este, pues digo, pues sí, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando eres joven no sé, no se reflexiona o, o sí, pero no sé. Bueno, lo que me hizo pensar es que mm, pues esta utopía, ay, es que, perdón, es que perdí
mi apunte. La página de... Bueno, lo que me hizo pensar es que pues no sé por qué en esta edad pues uno no está como tan interesado en esta parte de pues lo que pasa en tu país, ¿no? O por ejemplo con la política y que debería de hacerse, pero pues cómo jalas a los jóvenes, ¿no? O bueno, yo lo veo ahorita con mi hermano que es menor y con primos y pues digo, es que cómo llamo su atención si lo que les gusta pues es otra cosa, ¿no? O hablar con ellos de temas que, que estén relacionados con la política y también es algo difícil, pero creo que también viene de generaciones, ¿no? Bueno, en mi casa a veces así se decía la clásica frase de, no, pues ya no hablemos de política ni de religión porque siempre terminas peleando y ya, ¿no? O sea, no sé, creo eso me hizo pensar esta parte del texto. Ay, pero es que se me fue, se me fue la que iba a decir así. Bien, bien. Creo que eso fue lo que relacioné. Bueno, pero gracias. Viridiana, pero creo que dijiste algo muy interesante y es decir, como si entendí bien, le estuvieras dando el problema con la juventud mexicana, en este caso, pues es su carácter irreflexivo y que de alguna manera, pues, y esto por decirlo muy suave, se desentiende de la vida del país. Yo creo que es cierto, o sea, son unos cuantos. Pero a ver, antes de dar mi opinión, me gustaría escuchar a alguien más. Recuerden que, o sea, lo que sí voy a hacer es exponer, vamos a decir, el argumento de Samuel Ramos. O sea, brevemente, la postura de Ramos es la siguiente. Ramos está siendo testigo de que cada vez son más jóvenes los que están al frente de la vida política en México. No sé qué diría de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Se ubican todos a Samuel García, recientemente electo gobernador de Nuevo León y su esposa que es una influencer. Qué cosa tan triste, pero no. Bueno, a eso se refiere Samuel Ramos, ¿no? Dice, cada vez son más jóvenes los que están al frente de la vida política del país. Ahora, ¿dónde? Porque eso es un problema para Samuel Ramos. Porque dice, seamos sinceros. Ha de haber sido difícil, ¿no? Tomar clases con Samuel Ramos porque está diciendo, seamos sinceros, jóvenes, no están preparados para la vida política. ¿Por qué no están preparados los jóvenes mexicanos en el juicio de Ramos para la vida política? Porque son irreflexivos. Y por lo que acabamos de decir, porque no conocen a su país. ¿Cómo puedes, digamos, pretender gobernar algo que no conoces? ¿Cómo pretendes gobernar un país del que no sabes absolutamente nada? Samuel García, que se hizo famoso por las declaraciones, ¿no? Pues los del norte trabajan, los del centro administran y los del sur descansan.
lo dijo antes de ganar. Habiendo dicho una de ese tamaño, suelditos de 50,000 exacto. ¿Sí? Habiendo dicho una de ese pinche tamañote, los del norte trabajan, los del centro administran, los del sur descansan. Fue electo. Cuando una persona está haciendo política a ese nivel, gobernar Nuevo León, un estado de los más grandes del país, y decir que en el sur descansan, es porque no conoce el país. Y si esa sería razón suficiente para que Ramos dijera, no lo pongan ahí, es muy joven todavía, vean la inexperiencia, vean el desconocimiento que tiene de su país, porque va a gobernar. Eso es lo que está diciendo Samuel Ramos, punto. Sí, lo que está diciendo es que para gobernar un país se debe de tener madurez política, por un lado, y por otro, se debe conocer el país que pretendes gobernar. ¿Cuál sería el problema de la segunda opción? Conocer el país que debes gobernar. Que si ponemos a alguien que no conoce el país y tiene sentimiento de inferioridad, ¿qué va a hacer? Pues lo que hizo alguien como Porfirio Díaz, afrancesar a México. Sí, más o menos. ¿Se entiende? Si pongo a un joven digamos, pues, irreflexivo, que no conoce a su país, y entonces tiene sentimiento de inferioridad porque desconociendo a México, cree que es mejor Estados Unidos, cree que es mejor la vida en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, etcétera, pues lo que va a hacer es llevar a México a vivir como se vive allá. Y va a asumir más al país en algo que parece los pedagogos bien preparados tenemos que sacar adelante. De ahí la divina misión del educador, en palabras de Justo Sierra. Por eso así califica Justo Sierra al maestro, como una divina labor, porque tiene nada más y nada menos que sostener al país. Entonces, esa es la postura, ¿no? El carácter irreflexivo de la juventud mexicana es razón, por un lado, y el desconocimiento de su país es razón suficiente para no llevar a cabo ejercicio político a esos niveles. Habría que esperar a que tengan una especie de madurez política. Pues yo pienso mucho en Samuel García, en este joven y su joven esposa, que no recuerdo ahorita cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta chava? Mariana. Creo que se llama Que se Mariana hizo Rodríguez. Mariana, exactamente, gracias. Mariana Rodríguez, exactamente. Mariana, ahora ya Mariana, Mariana de García, ¿no? O algo así. Porque normalmente estos jóvenes políticos son muy católicos, ¿sí? No son tontos. Durante campaña fue a visitar al Papa. Fueron al Vaticano. Ujú. Samuel Ramos diría, ¿qué estamos haciendo? No podemos. Se van a llevar una sorpresa cuando lleguemos a Dussel, ¿eh? Lo que está diciendo Ramos, y es muy interesante porque parece un poco dogmático, que la mejor edad para llevar una tarea política en un país es la edad madura. No la vejez, es la edad madura. Lo que está diciendo, y es lo que retomaba Lore hace rato, es el joven, pues, déjalo que sea joven. Deja al niño que sea niño. Y deja al hombre maduro que sea hombre maduro. Por ejemplo, tomar decisiones de ese tipo para que no tengan un carácter pues, precisamente irreflexivo, ¿no? Para no llegar a esto, digamos, pues que, o sea, ¿se acuerdan de Chiapas en el sexenio pasado? No recuerdo ahí el nombre del gobernador, pero la esposa era Anaí.
Y como pues, todos estos cuates en realidad traen tradición del PRI, ¿qué es lo primero que hacen con las esposas? Las ponen al frente del DIF. ¿Qué hace una chica como Mariana Rodríguez, dijeron? Al frente del DIF. Ella lo que sabe es ponerse enfrente de un celular y ya. El DIF es Manuel Velasco. Gracias, gracias Juan. Exactamente. Ajá, de Chiapas, exacto, gracias. ¿Qué puede hacer Anaí frente al DIF? ¿Se acuerdan del gobernador ¿fue Veracruz o Tabasco? Este gordito que está encarcelado y su mujer anda viviendo como reina en Inglaterra. Javier Duarte. Muchas gracias, Javier Duarte. ¿Qué pinche hambriado tienes que estar? ¿Qué hijo de la chingada tienes que ser para darle agua a niños con cáncer? Ajá. Dice, es un problema. Es un problema que nos compete pensar como mexicanos. Si vamos a pensar lo mexicano en serio, hay que pensar quiénes deben hacer política, porque si la utopía es la realización de algo deseable, hay que elegir, hay que pensar, y es un problema filosófico, ¿no? Hay que saber pensar quiénes son los ideales, las personas ideales para que nos lleven a la utopía. ¿Dónde está lo irónico y la crítica en el título, no? De Juventud Utopista. Sí, parece que una de las características, vamos a decir, de la juventud es hacer utopía. Pero fíjense ustedes cómo funciona la utopía. Ajá. La utopía es postular la existencia de un lugar mejor que en el que me encuentro. Utopos. Topos es lugar. Del griego topos, lugar. Y es bueno, algo que está bien, algo que es deseable. Entonces, utopía, pues es un lugar deseable. Ahora dice Samuel Ramos, muy bien, la utopía es un lugar deseable. La juventud es utopista, pero para que, fíjense, mucha atención aquí, para que yo pueda desear un lugar mejor que en el que me encuentro, ¿qué necesito? Conocerlo. Voilà. Para que yo pueda desear un lugar mejor, para que yo pueda hacer una utopía que implica un lugar mejor, un lugar deseable, que implica, dice Samuel Ramos, pues conocer pero ya nos regresamos al anterior texto. Los mexicanos no conocen México. Entonces dice, no es mala onda. Sí, está bien que quieras hacer política desde chavito y todo este desmadre, pero haznos un paro, porque no es nada más para ti, es para todos. Conoce México, porque si no, ¿qué vas a gobernar? No es un ataque, el de Samuel Ramos, contra la juventud en sí misma, sino contra la juventud irreflexiva, contra la juventud que desconoce su país, que es muy diferente. Ese es el problema de la construcción de la utopía. ¿Quiénes construyen utopía? Bueno, entonces parece que los que mejor pueden construir utopía son los que conocen su país, pero muchas veces no los escuchamos, son los campesinos. Entonces llega la Secretaría de Gobernación y le dice, no, campesino, usted no necesita lo que usted dice necesitar, yo sé lo que le conviene. Los políticos. Sí. Hacia allá va, exacto. Es lo que planteaba Platón en la República. Platón en la República buscaba, es que son muchas cosas. Yo precisamente tengo acá mi República, que mañana lo vamos a ver en otra clase. Pero entonces Platón busca la realización de un mundo ideal, perfecto, en este mundo. Es el del mundo de las ideas aquí.
hacer es aspirar a un modelo terminado, que ya está ahí, ¿no? Perfecto, hay que dirigirnos hacia allá. Yo creo que la utopía latinoamericana, o por lo menos esta utopía, sí la pueden construir los jóvenes, pero Samuel Ramos sí parece que es exigente y dice, pero que sean los jóvenes reflexivos, que sean los jóvenes con posición política y que sean los jóvenes... sí, exacto, ¿no? O sea, dejar de entender la utopía como un sueño. Ándale, eso está muy bien, ¿no? Vamos a decir que la utopía no es así como, ay, ¿te imaginas? Estaría padrísimo. Y entonces, ahí no tendrías que entregar ensayos, ¿no? Oh, estaría bien chingón ese mundo. No, no creo que vaya por allá. Es más bien realista, pero yo creo que el principio de realidad viene por el conocimiento de México. Se trastoca todo. Hace rato, Viridiana hablaba de su tiempo en el CCH. Yo fui en el CCH Oriente. Entré en el 99 al CCH. Es decir, cuando inició la huelga del 99 en la UNAM. Entonces, no entré directamente al CCH porque la UNAM estaba en huelga y tuvimos que tomar unas clases en extramuro. Ya después terminó la huelga y entramos ya al CCH. Y entonces algo que me marcó mucho en esa época, yo ya leía cosas de lo que ahora soy profesor. Mi tío es filósofo y entonces pues él me ayudó en muchas cosas. Entonces yo me hice amigos de los del CGH, ¿se acuerdan? El Consejo General de Huelga. Y me acuerdo mucho de un amigo que hice ahí, Daniel, ya le perdí la pista hace años. Y entonces yo ya me estaba aprendiendo a tocar guitarra clásica, hace rato que hablaban de eso, del reggaetón y estas cosas. Y él me decía, güey, lees un montón las partituras, pero también tienes que leer estas cosas, y al Che Guevara, Fidel Castro y todo esto, ¿no? Y decía, está bien clavado, pero ya uno que les da la oportunidad y los lee, te marcan a fuego. Yo de verdad que vi un montón de gente con una capacidad política, jóvenes de 18, 19 años con una capacidad política, con un dominio de la palabra, con una formación crítica impresionante. Esos no van a llegar a ser política, eso es lo que no sabía Samuel Ramos. Que el México que se quedó después de que él murió en 1959, se iba a dedicar a atacar a los jóvenes críticos, a los jóvenes utopistas realistas. Eso también es cierto. Porque, o sea, decir que toda la juventud mexicana es irreflexiva es mentira. Así como yo, ustedes ustedes mismas, son jóvenes críticos, son jóvenes realistas. Pero por eso no van a llegar a hacer política. ¿Y quiénes iban a llegar? Los Samuel García, compañeras y compañeros. Es el México en el que vivimos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están o no están de acuerdo conmigo? ¿Por qué los jóvenes que sí son críticos, los jóvenes utopistas realistas, no llegan a hacer política en un país como este? Levanten su mano y yo creo que con unas 2 o 3 participaciones sobre el tema podremos dar por concluida la clase de hoy. ¿Quiénes se animan? Yo creo que es muy importante, ¿no? ¿No les parece? Juventud, utopía, participación política, educación. Sofía, adelante. Gracias. Qué tema tan complejo. Creo que no lo había pensado a tanta profundidad, pero empezando por Samuel García, yo cuando pienso que Samuel García no conoce lo que gobierna o hace comentarios tan bárbaros como los del sur descansan, yo pienso en el comentario que más me preocupó que hizo Samuel García en campaña, que fue el del sueldito de 40,000 o 50,000 pesos, cuando el sueldo promedio del profesionista en México está en 10,000 pesos. Y aún así está 6,000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Y ahí estamos todos. O sea, el 90% de los mexicanos estamos ahí. Entonces, que alguien que quiera gobernar piense que ganas 5 veces más, me parece... O sea, yo recuerdo escucharlo y que me pareció inverosímil. Entonces, yo no creo que el problema de Samuel García o el problema del desconocimiento que tiene Samuel García de México radique en que es joven o radique en que en su falta de experiencia en relación a la edad,
sino que ha vivido en un México distinto al que vivimos el 90% de los mexicanos, que estamos por debajo de la línea de la pobreza y que, o sea, a lo mejor dicho en cifras suena muy banal, pero cuando yo leí esto de la línea de la pobreza y leí que el 90% de los mexicanos estamos por debajo, quiere decir que el 90% de los mexicanos estamos por debajo en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad social, en temas... Entonces, es algo que definitivamente yo creo que alguien que piensa que todos ganamos o que piensa que 40,000 pesos es poco, no dimensiona. ¿Qué soluciones va a dar él y su esposa de todos los que están alrededor de él si no dimensionan esto? Para empezar, o sea, yo creo que ya recordé la idea que tenía. También recuerdo que yo en los primeros semestres de la licenciatura leí un texto que ojalá encuentre y les pueda recomendar, que se llamaba como de los 5 tabúes de la política o algo así. Y uno de los tabúes de la política era esta idea de que la política es para flojos, ¿no? Y de que la gente que se sienta a reflexionar sobre política y sobre estos temas es gente sin qué hacer y gente que no quiere trabajar, y la típica idea de que, y perdonen el francés, el chairo es un güey que que no tiene nada que hacer y que por eso está buscando la forma de no trabajar y de echarle la culpa a los demás de su mediocridad, que yo siento que también es el pensamiento anterior del pobre es pobre porque quiere. Entonces el chairo es pobre porque nada más está pensando en cómo no trabajar y en cómo echarle la culpa al otro de no tener. Y básicamente esta idea va en que el que tiene cosas que hacer trabaja y no reflexiona. Entonces, eso nos deja con 2 tipos de jóvenes que podrían dedicarse a la política. El joven que tuvo tiempo para reflexionar, pero que no experimentó la realidad en México, que es la pobreza, porque el 90% de los mexicanos vivimos en la pobreza, que significa que no tenemos acceso a seguridad social, a salud, a educación de calidad y a muchos, etcétera. Esos son los que pueden reflexionar y pueden estudiar y pueden tener las oportunidades que les permitan estar al frente del país. Y del otro lado están los mexicanos que han vivido esta realidad, pero que o son huevones y se quedan pobres, o no tienen tiempo de reflexionar porque tienen que trabajar y se tienen que ocupar de las necesidades que les genera la pobreza. Entonces me parece que o sea, en conclusión, creo que reducirlo a pensar que la madurez política llega simplemente con la edad, no sé, como que no puedo estar de acuerdo con esa idea. Creo que a lo mejor hay un Samuel Ramos 20 años más grande que también piensa que 50,000 pesos o 40,000 pesos es poquito, porque afortunadamente en 40 años que vivió o 50 años que vivió, no sé cuál sea la edad que Samuel Ramos dice, nunca tuvo que vivir con 10,000 pesos al mes, como lo hacemos casi todos los mexicanos. Entonces también piensa que eso es poquito y también piensa que él fue al sur y que en el sur la gente descansa y que en el norte la gente trabaja. O sea, creo que pensar que eso es por la juventud me parece hasta un poco falaz, creo. Ese es como el pensamiento que me generó esta conversación específicamente sobre Samuel Ramos y de Samuel García. Hay muchos Samuel en esta conversación y me confundí, pero espero haberme dado a entender. Sí, sí, bastante bien. Ujú. Muchas gracias. Pues ya agarramos velocidad. ¿Quién más? Tenemos tiempo, una participación más. ¿Quién quiere usar el micrófono? Muy importante. Eh, Estamos hablando sobre la relación juventud, educación y participación política de la juventud. Utopía. ¿Quién quiere compartir sus reflexiones en torno a esto? Se puede ser utopista y realista. ¿Por qué no vemos a los jóvenes en la actividad política en el país? ¿Nadie más? Supongo que también luego pueden levantar la mano o usar el micro, ¿eh? Supongo que también es porque, como decía Sofía, muchas veces no nos hemos detenido a pensar los temas, sobre todo porque implica pensarse a uno mismo. Yo como joven, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y parece que la clase de hoy nos deja esas dos reflexiones.
Una propiamente como joven, ¿qué estoy haciendo? Y la otra como pedagogo, en el entendido de que el pedagogo este, bien formado también es un curador de almas. Entonces son un montón de cosas. ¿Nadie más, de verdad? ¿Se anima? Sí, adelante. Me estaba acordando también ahorita que lo dijo que, perdóname compañera, no me acuerdo tu nombre, pero hubo alguien que dijo como yo me considero joven y me acuerdo de mi etapa de CCH, ¿sí? Y yo también recordé mi etapa de prepa. Yo fui en prepa de la UNAM, yo fui en prepa 5. Y sí, recuerdo una época de mi vida políticamente reflexiva, definitivamente fue esa. Y recuerdo que tenía amigos, o sea, quizá fue por mis circunstancias y mi entorno social del momento, pero yo recuerdo que había una etapa en la que descubrí todo esto, fue como en ese momento. Y si fue un momento en el que dije, "Ay, yo quiero estudiar algo que igual un pensamiento quizá medio inmaduro en el momento, pero yo decía como si quiero estudiar algo que me ayude a cambiar el mundo y por eso quiero estudiar pedagogía y quiero a través de la educación salvar a todos, fue por eso, fue en ese momento. Y me pregunté mucho ahorita, ¿cuándo fue que hubo ese cambio en mi percepción que, que me distraje? Y pensé que quizá, contrario a lo que dice Samuel Ramos, en tu juventud hay un ímpetu, quizá muy romántico, de querer cambiar el mundo a partir de lo que te estás descubriendo. Porque en la niñez y en la infancia, igual también quizás estoy hablando yo desde mi propia experiencia, pero mi niñez y mi infancia fue un momento muy feliz. Y el mundo era perfecto y crecí en una familia muy bonita y el mundo era perfecto hasta que crecí y conocí otras circunstancias y otras formas de vida y otras realidades y descubrí que el mundo no era perfecto y eso generó en mí una reflexión que me llevó al siguiente punto, que era, en mi vida adulta yo quiero hacer algo para que estas realidades sean mejores. Y por lo tanto, hubo un ímpetu en mí misma. ¿En qué momento perdí ese ímpetu? ¿En qué momento me distraje? ¿En qué momento preferí ver Betty la Fea o preocuparme por qué pasa en Euphoria o así? ¿En qué momento me distraje tanto? Quizá fue la edad lo que me distrajo, quizá fue el trabajo y quizá fue que de repente me tenía que ocupar en otras cosas. Y quizá, si pensamos así, la juventud es el mejor momento para la participación política, porque es el momento en el que aún hay ímpetu y no estás distraído por las exigencias de la vida más adulta. Y ya, con eso cierro. Está muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sofía. Sí, hablarlo es interesante. ¿En qué momento? Vamos a decir que la juventud es capturada, ¿no? Ujú. Cristina, te escuchamos. De hecho, yo tenía una idea similar más o menos porque dije, es que, ¿qué pasa cuando dejas de estudiar, dejas la universidad? Como que ya pasas esa etapa, ¿no? Y tienes que buscar un mundo, o sea, tienes que incorporarte al mundo y no lo pudiste cambiar. No, si lo llegas a lograr a cambiar va a ser poco a poco y va a ser cuando ya tengas que entrar a este mundo. Entonces es como de, pero este mundo es de, este mundo te imposibilita cambiarlo. O sea, bueno, yo tengo la idea de, por ejemplo, los países que quieren llevar propuestas socialistas, comunistas en este mundo globalizado capitalista, ¿no? O sea, les cortan el mercado horrible, los limitan a lo que puedan, como que los tienen así de, ah, mira, ellos son los malos, ellos son los que no hacen las cosas bien, ellos son los que, como que los que van a quedar pobres para siempre, como que los no progresados. Entonces me puse a pensar en eso, dije, pues es que es lo que te lleva a la vida, porque a eso es a lo que te maneja, que después de esto vas a tener que buscarte un trabajo y posiblemente volverte un godín en algún momento. Entonces, ahí me acordé de eso, entonces dije, no sé, tal vez eso puede ser que lo que le pase a los jóvenes, que en ese momento, lo que decía el profe, de los jóvenes que decían que podían haber llevado a la política diferente. A ver, tenemos Jacqueline, te escuchamos. Y un comentario súper rápido. Igual, yo, bueno, sumando esta idea de por qué los jóvenes no se meten más en la política, puede ser
y yo creo, porque lo sé por experiencia, es de que como somos jóvenes, a veces queremos las cosas muy rápido y como no vemos resultados, aparte de que sí tenemos, bueno, a pesar de que sí tenemos como esas reflexiones bueno, reflexiones políticas, como no vemos los resultados, nos desesperamos o pensamos que no vamos a lograr todo lo que queremos lograr. E incluso, o sea, personas de 30 años llegan a sentir lo mismo. Y nosotros que tenemos, o sea, que apenas vamos iniciando la vida universitaria, ¿cómo vamos a andar pensando esas cosas si estamos en formación? Esa es otra parte que también se les suma a los jóvenes. Están en un proceso de formación, están decidiendo y explorando quiénes son y qué es lo que van a hacer en la vida. E incluso, como ya lo repetí, cuando somos más grandes también tenemos esas mismas preguntas y ya. Muy bien. El tema lo vamos a sacar nuevamente cuando estemos en Bolivia, van a ver. Porque hay jóvenes revolucionarios y después ya no los hay. Es feo. ¿En qué momento podemos dejar de ser y de defender tantas cosas que uno defendía y que sabe que son correctas, que son justas? Bueno, pues se va a poner interesante. Yo espero que sigamos la discusión. Seguro va a salir cuando estemos nuevamente en Bolivia. Ujú. Con esta clase vamos a dejar en paz a Samuel Ramos y según lo acordado, este viernes que sigue, no tenemos clase. Ujú. Entonces, nos vamos a ver hasta dentro de 8 días para hablar de Perú. Entonces, en un momento les paso el textito que vamos a revisar para Perú. Sí, yo creo que esa oración es cierta. Vamos a ver a Augusto Salazar Bondi y vamos a continuar con este tema de si existe o no un pensamiento latinoamericano y cuáles serían las causas de que si existe, pues esté ahí y cuáles son las causas de que no exista, etcétera. Pero para eso vamos a estar un rato en Perú. Solo vamos a estar la próxima clase para que tengan de una vez ahí organizado. El lunes próximo, Perú. Y de este viernes al otro, la sesión en la que van a hablar sobre literatura mexicana. Recuerden, tienen que leer o Los de Abajo, de Mariana Azuela, o bien Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Muchas gracias por haber estado en la clase de hoy. Ya nos pasamos 5 minutos. Gracias, Lore, por la grabación. De nada, profe. No, gracias a ti. Y sí, me quedo al final con Sofía. Los demás, pues, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, profesor. Nos vemos. Estés muy bien. Oye, Rodolfo, es que voy a... Nada. Dímelo. Pero déjame apago la grabación antes.